Bienvenidos una vez más a este canal, mis amigos, amigas, compadres, compadras, panas y panas. Hermoso. Venimos trayendo el día de hoy para el niño, para la niña, el producto fresco de nuevo contenido. Calidad, papá, no hecho en China. Bueno, fue en Corea, ¿no? ¿Surcoreano? ¿Producción? Sí, petardo, es surcoreano. Gracias. Esta reacción la canjeó Heipo en nuestro canal de Twitch. Lo vas a encontrar por aquí o en la descripción. Ahora no es de anime, es de una serie de cómics. Por algo así investigué. Es mangua, o sea, con W. Creo que la de mangua es de Corea. Manga con G es de Japón. Y mangua con U es de China. La verdad no sé, viejo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tranquilo, hijo. Es el multiverso. ¡Ah! Hijo de la guayaba, me espantaste, viejo. El manga es multiversal. Nah, no es cierto. Por lo que investigué, los 3 diferentes tipos de manga es por el tipo de lectura que se le da. A mí ni me preocupa porque ni sé leer, viejo. Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Y bueno, la serie de cómic que vamos a reaccionar se llama Painter of the Night. Y la canción es Night Flower, Flor de Noche. Interpretada por An Ji-eun. No sé. Y siempre cuando traemos algo nuevo al canal me gusta leer la sinopsis para ver de qué trata. Na Kyum decide ya no más pintar pinturas eróticas. ¿What? Ok, producción, cállate. Eso no lo vi venir. Pero el lujurioso Seung-ho va a su mecha, man. Excitante. ¿Qué está pasando? Irrumpe en su vida y forza a Na Kyum a ser su pintor privado de la noche. Si quieres más videos como este, te voy a invitar a que dejes tu like y también te suscribas, actives la campanita. Si no la tienes activada, actívala ya mismo, perraco. Gracias. Vamos directo al merequetengue. ¿Un pianito triste? Se viene canción triste. Oye, qué buena intro, ¿eh? Tiene una voz muy peculiar la chica, ¿ok? Tiene una voz muy chida. Me recuerda a una cantante, pero... ¡ay! Que se me fue el nombre. ¡Ojo! ¿Cuerdas ahí? ¿Batería? ¿Solamente tarola? ¿Un pianito arpegiando? ¡ay! Por favor, que explote, que explote. Vamos. ¡Ah! No. Pensé que iba a explotar. La palabra amor es demasiado. La letra, ¿eh? Explota, explota. Vamos, vamos, vamos. Escucho mucha voz nasal. Mucho nasal, mucho nasal. Sálvame. Como la canción de RBD Banda. Ahí lo que están haciendo ahí las cuerdas. Escucha ahí como una guitarra acústica, pero con cuerdas de nylon, creo yo. Puede ser que sea otro instrumento. Tiene una voz tan peculiar esta chica. El control de la voz.
Pasa una voz de pecho, una voz de cabeza brutal. ¿Escuchan eso? Belting, belting. No, como expulsa la voz. No, es que la letra es muy triste. Volvemos al arreglo del inicio. Muy buen piano ahí. Ese piano es muy bueno. A ver si ahorita lo podemos sacar. Brutal. Excitante. Aprovecho rápidamente este momento para mandarle un saludo a toda la familia nueva de Instagram. Gracias por creer en mí y en este proyecto. Y si tú quieres aparecer también de este lado de la pantalla, lo único que tienes que hacer es ir a mi cuenta de Instagram que te dejo aquí abajo en pantalla, o también en descripción, seguirme y listo, tú aparecerás de poco en poco en los siguientes videos. ¡Ah, su mecha Marimar! Es una canción muy buena. 10 de 10, la letra es excelente, la letra de verdad te mete mucha nostalgia, te pone a reflexionar sobre lo que es el amor realmente. ¿No te has puesto a pensar que el amor es como un elote? A veces nos toca tierno y a veces duro. Y también lo que me transmite la letra es que el amor no es poca cosa. O sea, realmente el amor no se debe tomar a la ligera, no es algo que se deba. ¿Me amas? Te amo. Viejo, qué hermoso. Di de un perro. Lo que más destaca en la introducción es el piano, el único que destaca porque es lo único que hay. Y es un piano muy nostálgico, un piano muy melancólico, que tan solo con escucharlo dices, esta canción va a estar troste, muy troste. Esa parte va a estar difícil sacarla de oído, pero vamos a tratar de sacar lo más que se pueda. Antes de comenzar a sacar la figura, hay que empezar a sacar los acordes, porque es lo primordial. Sacando los acordes, vamos a poder sacar la figura. Sacando nuestra escala, sacamos la figura. Anota eso, anota eso. Para sacar los acordes me voy a ir al coro, que es donde puedo escuchar más la voz y saber cómo está la onda. Ok, ahí al final escuché un Fa sus 4 y baja Fa. Piensa, Eli, piensa. ¡Let's go! Al menos encontramos los 4 acordes que ocupan en el verso y espero que ocupen en toda la canción para no hacer más difícil este rollo. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Pero los acordes básicos serían Si bemol menor, La bemol, Fa sostenido, y de aquí bajamos a un Fa sus 4 y bajamos al Fa. Los acordes suspendidos nos ayudan a preparar ese acorde final que vamos a dar. En este caso vamos a tocar un Fa mayor al final, pero queremos dar una preparación y que suene nostálgico, que suene con esa profundidad, que suene con esa oscuridad, por así decirlo, con esa tristeza. Y metemos un Fa sus 4. Escuché cómo suena el Fa sus 4 para caer el Fa. Aunque escucho que realmente la mano izquierda hace como que tum, tan, tan. ¿Sería este acorde? Entonces básicamente lo que tocaría al principio sería un Si bemol menor 7. ¡Ay, qué bonita canción! Y sí, esta canción no creo que realmente tenga acordes tan sencillos, porque es una canción que va a requerir muchas séptimas y también mucho suspendido, pero no solamente eso. Para la introducción vamos a regresar a la introducción. Allá encontramos cómo inicia, pero vamos a bajar a la octava para que suene un poco más agudo. Ahí está. ¡Sí! ¿Qué hiciste? Lo que hice fue prácticamente un La, un Si bemol, un Do y un Do sostenido. Y a partir de aquí solamente es encontrar el arpegio que va haciendo, qué notas va arpegiando y en qué momento hace los cambios, y ver qué hace la mano izquierda también. Entonces, si tiene que hacerse un poco más grave, tendremos que bajar a Do. Sería un Fa 5 con su séptima. Ahí está. Se queda igual. Ahí está, pasamos a un Si bemol, no 3 con séptima.
Y ya por último pasamos a un do sostenido. Ahí cambia porque ya tenemos que prepararnos para la segunda parte de ese arreglo. Lo voy a hacer lento porque todavía no le entiendo bien qué hace la mano izquierda. Ahí haría... Has flipado, La verdad esa segunda parte está muy complicada, saber qué está tocando la mano izquierda y qué está tocando la mano derecha. Pero bueno, en resumen, la parte que tiene los arpegios sonaría algo así. Y la segunda parte me cuesta un chorro sacarla, pero más o menos sonaría algo así. La segunda parte ya no me gustó. No digas eso, mi amor, por favor. Ahí está tocando los acordes que les dije al inicio. Ahí el piano ya no está haciendo acordes, está llevando un arpegio sobre los mismos acordes. Sobre los mismos acordes está arpegiando. Ahí las percusiones están haciendo 1, 2, 1, 2, pa. Pero creo que lo están haciendo como con un tambor, entonces sería con un tom de piso en este caso. Y ahí entran cuerdas, solamente que al principio creo que solamente están como tan, 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 tan. Creo que es en staccato. Y aquí ya están tocando de una manera sostenida, ¿no? Tan, 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 tan. Ahí se escucha claramente como unas cuerdas están tan, 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 tan. Se escucha muy de fondo, pero se escucha bien. Tan, tan. Y como les mencionaba, la voz tiene mucha nariz. O sea, al momento de cantar ocupa mucho, mucho el recurso de la nariz. Pero ocupa muy bien su resonante nasal porque no suena como que... Wazowski, olvidaste ordenar tu papeleo anoche. Yo diría que es una voz mixta, pero sí ocupa mucho la cavidad nasal. Límpiate, adicta. Creo que también escucho belting. Y es una técnica que busca alargar tu registro en la voz de pecho para llegar a notas agudas y que suenen con mucha potencia y que llegan a pensar que es como un grito. Pero no es un grito, es belting. Porque un grito sería... Ahí tenemos un puente muy bonito. Yo pensaría que es una guitarra acústica con cuerdas de nylon para darle ese toque muy, muy asiático. Se escucha claramente que no son cuerdas de metal. Suena muy diferente las cuerdas de nylon a las cuerdas de metal, créanme. Y lo que está tocando básicamente ahí la guitarra con las cuerdas de nylon, que yo estoy diciendo que es guitarra, pero puede ser otro instrumento, es básicamente la melodía que canta la chica en el coro. Es exactamente lo mismo, pongan atención. Y me encanta porque es un arreglo acústico muy tranquilo por parte del que está tocando las cuerdas de nylon. Pero de fondo tenemos a las percusiones y a las cuerdas que elevaron la intensidad. Entonces es un contraste muy loco. Y creo que a partir de aquí ya ese instrumento con cuerdas de nylon o la guitarra con cuerdas de nylon ya se incluye a la canción. A partir de ese puente es parte de la canción. Esa voz de cabeza, van a decir es falsete. Eso no es falsete, amigo, eso es voz de cabeza. Esta chica tiene un gran control en su técnica porque pasa de voz de pecho a voz mixta, de voz mixta a voz de cabeza, de voz de cabeza a voz de pecho, de voz de pecho a voz de cabeza. Hace lo que quiere esta morra con su voz. Madre mía, que me dio unas clases de canto. Y tiene esa peculiaridad en la voz. Es que es nasal, pero... Ay, ¿cómo explicarlo? Tiene una peculiaridad, no sé si me doy a entender. Es de esas voces diferentes que las escuchas y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué carajo está pasando acá? Esto es belting. Esto es belting, gente. Esos no son gritos. ¿Y cómo pasa su voz de cabeza? Increíble. Y terminamos la canción con el arreglo del inicio. ¡Qué joya, papá!
Me encanta que es una balada en la que destaca el piano, pero no se limitan a solamente tener la voz y el piano y la letra, que es grandiosa, que con esos tres elementos puedes hacer un acústico y suena increíble. Pero metieron instrumentos de cuerdas que le da un poco más de ambiente a la canción, le da un poquito más de respaldo, ya sabes, más de ambientación. Las percusiones es un toque muy cool. Es que esos tambores y esa pequeña tarola de verdad alzan los momentos clave de la canción. La canción no está tan atascada de arreglos. Eso sí, el piano sí está atascado de arreglos. Madre mía, muchos arpegios, acordes con sus variantes, porque los acordes son sencillos, básicamente son los que les enseñé, pero los van variando en toda la canción. Me gustó mucho, 10 de 10. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. Muy bien, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor déjame un like, déjame un comentario que te ha parecido y compártelo con un amigo. Nos vemos en el siguiente video. Báñate, no seas un cerdo. Toma mucha agüita, no quiero que mueras. Chayito Valde.